Sí, 30 y pico años después, casi 40 años después, tengo que confesaros una cosa, pero no se lo digáis a nadie. Sí, yo fui de los que hizo la primera comunión por los regalos. Y bueno, de eso va un poquillo lo que quería yo contar ahora mismo. De confesiones y de encubridores. Y para eso, bueno, yo nunca he querido, yo ya digo, por eso digo esto de la primera comunión, ¿no? Yo recuerdo que poco después de hacer la primera comunión, a mí eso no me cuadraba. Yo sumaba 2 más 2 y me salía 4, pero intentaba sumar eso y no, aquello no me cuadraba por ningún lado. Y ya desde muy niño dije, conmigo no contéis. Entonces tengo muchos motivos para no querer una religión, la mía concretamente, que es la que me obligaron de niño, siendo niño, sin tener uso de razón, sin preguntarme mi opinión, y me hicieron a la fuerza miembro de la secta. Como siempre, ¿no? Con los niños, ¿no? Siempre jugando con los niños y obligando a los niños a hacer cosas que no quieren hacer, ya desde niños. Entonces, nunca creí en la religión, por muchos motivos, tengo mis motivos, pero uno de los motivos así, con más peso, que siempre desde niño yo le daba vueltas y digo, a mí es que esto no me... Como que no. Hay un motivo de peso, que os lo voy a contar ahora. Y para contaros esto, os voy a contar una historia que sucedió realmente. Son hechos históricos, ¿no? Están ahí. No me preguntéis fechas exactas, ni los nombres exactos, ni etcétera, 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 porque no... yo para las fechas soy muy malo y tal igual, pero eso, si queréis mirarlo vosotros, ahí está, ¿no? Lo podéis buscar en cualquier fuente, ¿no? Histórica, o en el Google, o donde queráis. Si queréis informaros ahí a fondo de cómo fue la historia, etcétera, etcétera, de cómo sucedió, qué pasó posteriormente, si realmente se esclarecieron los hechos, si no se esclarecieron, que teóricamente sí que se esclarecieron, ¿no? Pero yo lo voy a contar porque, como lo contaron en un capítulo de una serie, ¿no? Donde se hacía reconstrucción de hechos, de crímenes, ¿no? Se reconstruían en capítulos, en una serie de televisión, ¿no? Yo recuerdo de niño que Televisión Española hizo una serie y yo la veía cuando podía, ¿no? Cuando yo era un niño, claro. Mi padre no me dejaba verla. Entonces, así, de frágil, ¿no? Cuando podía verla así, ¿no? Cuando mi padre me dejaba verla, pues la veía y tal. Y recuerdo que en esa serie había un capítulo dedicado a este crimen concretamente, ¿no? Y os lo cuento, como lo contaban en la serie, ya os digo, lo que sucedió realmente, se supone que era lo mismo que contaban en la serie, ¿no? Lo que la serie siempre, pues la narrativa de la serie y tal, para novelar el capítulo, el guión del capítulo, pues hay veces que no lo cuentan exactamente como fue, ¿no? Pero bueno, o hacen ver que fue de una manera, pero no, realmente no fue así, para dar un poquito más de romanticismo, ¿no? Al capítulo y al guión. Entonces en la serie lo contaban como que al final se esclarecían los hechos, ¿no? Ahora os cuento cómo, ¿no? Y esto lo cuento para más o menos ilustrar un poquito lo que yo quiero contar, ¿no? Uno de los motivos por los que yo nunca he creído en la religión católica, ¿no? Recuerdo aquella serie, ¿no? Que era... yo supongo que estará por ahí, la podéis buscar también la serie, ¿no? Recuerdo que era la serie... Era también por aquella época cuando hacían lo de... que tampoco me lo dejaba ver mi padre, pero también me gustaba verlo, lo de que era del Chicho y Belén Salvador, ¿cómo se llamaba? Lo de que salía a la puerta aquella al principio. Tenía una cabecera muy guapa. Relatos para no dormir, ¿no? O historias para no dormir, creo que se llamaba la serie aquella del Chicho Ibañez Serrador. Pero luego también, aparte, hubo una serie que se llamaba La huella del crimen. Que recuerdo que al principio, ¿no? En la cabecera de la serie, en la introducción, salía una huella dactilar de color rojo, que se iba así haciendo cada vez más grande, ¿no? Salía así una voz en off que iba diciendo la historia de un país también las hace sus crímenes, ¿no? Algo así, ¿no? Los crímenes de un país también son la historia del país, ¿no? O marcan la historia de un país o algo así, era la introducción, no recuerdo muy bien, ¿no? Pero bueno, en aquella serie había un capítulo concreto que era referente dedicado a este crimen, que fue el famoso crimen de las estanqueras de Sevilla, que fueron 2 estanqueras de Sevilla que fueron brutalmente asesinadas
O sea, fue un crimen súper bestia. No recuerdo muy bien, pero creo que las degollaron, ¿no? Bueno, fue muy bestia y las encontraron al día siguiente muertas, ¿no? Fue un crimen muy parecido al tema de lo de la niña de Alcácer, ¿no? El típico crimen que toda la gente, ¿no? Todo el populacho sabemos que detrás había algo más, que detrás había alguien o algunos o algo más poderoso, y pillaron a 3 cabezas de turco, a 3 pringados, para presentarlos cara a la opinión pública, para juzgarlos y para que pagaran condena, ¿no? Para que cumplieran condena como... y para que pasara la historia como eso, ¿no? Como que esos 3 tipos eran los verdaderos culpables, ¿no? Pero todo el mundo sabía que no, que detrás había algo más, ¿no? Y así quedó, ¿no? Y así han quedado muchos crímenes, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Y si hoy en día todavía pasa eso, imaginaos en aquella época, ¿no? Como era. Si hoy en día todavía hay trapicheos entre policía, sistema judicial y gente poderosa, políticos, etcétera, ¿no? Gente rica, gente con poder, imaginaos en aquella época, ¿no? Pues entonces esto fue un crimen muy parecido a eso, ¿no? El típico crimen que todo el mundo sabía que ahí había algo, pero mediante la policía, mediante torturas, pillaron a 4 pringados que más o menos eran los típicos delincuentes comunes, los inculparon, los torturaron, incluso uno acaba loco y todo, ¿no? Uno ya no sabe ni quién era, ¿no? O sea, ya no... Cada uno contaba una versión, porque claro, ellos no habían sido. Al final les obligan a que intenten tener la misma versión los 3, ¿no? Que los 3 cuenten la misma versión para que cada juez quede creíble, etcétera, etcétera, ante la opinión pública, ¿no? Pero aún así no, fue una chapuza, ¿no? O sea, pruebas falsas, tergiversaron toda la investigación policial, ¿no? Para que aquello no cuadrara, ¿no? Para que fuera un caos y tal y cual. Y bueno, que al final los ajusticiaron, ¿no? Los condenaron a garrote vil y fueron ejecutados. Y era en aquella época en la que el garrote vil, la pena capital, era ya en los últimos años del régimen franquista, ¿no? No recuerdo muy bien qué año fue, podría ser, si duró 40 años, pues los últimos 20 años del franquismo. Ya había mucha gente en la sociedad, ¿no? Había muchos grupos, mucha gente que luchaba para que se aboliera, ¿no? La pena de muerte, ¿no? Igual que en Estados Unidos, ¿no? Hoy en día. Pero bueno. Entonces en la serie te lo contaban como que había un cura, ¿no? Un fraile, que era el que intenta... Él se da cuenta de que, ¿no? Él sabe que los 3 reos están siendo culpados injustamente, ¿no? Que ellos no son. Él sabe que son inocentes e intenta para frenar las ejecuciones, ¿no? Y no recuerdo, eso sí, por eso tampoco me pregunté, por eso decía, si queréis os informáis realmente cómo fue. No sé si recuerdo mal, pero no sé si recuerdo si fue uno de los últimos casos o una de las últimas ejecuciones en el garrote vil, o la última, o fueron los últimos, no recuerdo muy bien, pero algo de eso había, ¿no? De que ya era en una época en la que ya había demasiada presión para que se aboliera la pena de muerte, ¿no? Y hubo un sacerdote, no sé si era un sacerdote o un fraile. En la serie de televisión creo que lo presentaron como que era un fraile, ¿no? Que era el que se hace cargo de los 3 muchachos esos cuando están en la cárcel, ¿no? Los están torturando, le están haciendo mi perrería. Él sabe que son inocentes, intenta frenar la ejecución, ¿no? Les ayuda, ¿no? Yo qué sé. Y mueve papeleo, ¿no? Desde Sevilla a Madrid y tal, para intentar frenar la ejecución, pero al final no la pueden frenar, ¿no? Y al final los ejecutan de verdad, ¿no? Al final llegan a ejecutarlos, ¿no? Se supone, en la serie lo contaban así, ¿no? Que después, muchos años después, el verdadero criminal, el verdadero asesino, fue al cura y en acto de confesión, ¿no? Le confesó el crimen al cura, ¿no? En la serie te lo cuentan como que era el mismo cura, ¿no? Imaginaos cómo se quedó el cura, ¿no? Que era el mismo cura que había estado años atrás intentando salvar la vida de aquellos muchachos, ¿no? Y luego se entera de quién era el verdadero criminal y que tenía razón, ¿no? De que no eran culpables realmente, los habían matado injustamente, ¿no? Los habían matado por la cara. Y además los habían torturado antes de matarlos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a lo que voy. Eso, que luego viene un señor y le confiesa el crimen, ¿no? Dice, yo fui el que mató a aquellos, o sea, yo fui el que mató a las estanqueras, ¿no? Y a aquellos chavales. Además recuerdo que en la serie dice algo así como que no estoy arrepentido. Dice, yo fui el que mató a aquellas estanqueras, dice, no estoy arrepentido del crimen, pero sí que me arrepiento, dice, por los 3 muchachos que los culparon
y los mataron injustamente porque eran inocentes, ¿no? O sea, el hombre tuvo remordimiento por los chavales, no por las estanqueras. Vete a saber lo que el conflicto que tuvo con el hombre con las estanqueras para matarlas, ¿no? Que el hombre no se arrepintió de eso, sino de que aquellos muchachos hubieran pagado su crimen, ¿no? Injustamente, y que los hubieran matado. Entonces, a lo que voy. Este ha sido siempre uno de los motivos por los que yo nunca he creído en la religión. El secreto de confesión. Porque ¿qué pensaríais vosotros si yo ahora os digo que ese Dios que os vende la religión, y nadie duda que haya un creador, ¿no? Un Dios, llámalo creador, llámalo como queráis, pero ese Dios idealizado, prediseñado, se podría decir, ¿no? Posmoderno casi, que te venden las religiones, ¿no? La religión católica, ese dogmatismo de ese Dios que supuestamente es transferido del Dios al hombre y el hombre, ¿no? En la tierra, está entre todos sus dogmas, entre todas sus normas y tal y cual, está en el secreto de confesión. Entonces, ¿qué pensaríais vosotros si yo dijera que ese Dios de esa religión, que te vende esa religión, es el mayor encubridor de crímenes de la historia, ¿no? Y que todos los curas, sacerdotes, etcétera, etcétera, de esa religión son los mayores encubridores de crímenes de la historia y de delitos de la historia. Pero en este caso de crímenes, ¿no? Ya vamos a dejar otros delitos menores. Entonces, habrá muchos que, ¿no? Habrá muchos que su cargo de conciencia les haya dicho, bueno, primero está la sociedad, primero está el hombre, y luego está Dios, y no al revés, ¿no? Entonces, a mí me han contado, habrá muchos, y espero que haya habido muchos a lo largo de la historia que les hayan venido a confesar un crimen, se hayan pasado el secreto de confesión por el forro y hayan dicho, oye, mira, paso de las normas, pero yo tengo que ir a contar esto a una comisaría con pelos y señales lo que me acaban de contar, ¿no? O sea, yo tengo que ir porque si no, soy cómplice directo. Y por arrastre, estoy convirtiendo a mi Dios también en cómplice directo de ese crimen. Es decir, viene un criminal, se lo cuenta el cura en ese momento que le está contando eso, ya se está convirtiendo en cómplice directo del crimen. Y en encubridor, si lo encubre. Y por defecto, el Dios. Y si os vais a pensar, es un bucle sin fin, ¿no? Porque ese cura después, teniendo eso dentro de su conciencia, de que le han contado un crimen y tiene esos datos dentro de su conciencia y es cómplice, tendrá que ir a confesarse también. Y está metiendo ya a otro cura en el ajo, ¿no? O sea, es un bucle, es una cadena y un bucle porque el otro cura que se lo cuente tendrá que también que ir a otro cura y el otro a otro y el otro a otro y el otro a otro. Es un bucle ahí, una cadena infinita que puede estar así toda la vida, ¿no? Absurdo. Totalmente. Pero bueno, así es la religión. Entonces, ese es un motivo por el que yo nunca he creído en la religión católica, ¿no? El hecho de que venga un criminal, te confiese un crimen y por el secreto de confesión tú te calles como una perra, e incluso porque hay un pecado que es imperdonable en la religión cristiana, creo, que es el de no blasfemarás contra, ¿no? O no blasfemarás o no acusarás en vano al Espíritu Santo, ¿no? Dice que es imperdonable, que todos los crímenes y todos los pecados son perdonables en la religión cristiana, menos atentar contra el Espíritu Santo, ¿no? Atentar contra Dios. Y en el momento que lo estás haciendo cómplice de un crimen y cubridor de un crimen, y no de uno, sino de millones y millones y millones y millones y millones de incalculables crímenes, porque son incalculables ya a lo largo de la historia, desde que existe la religión cristiana y desde que existe el secreto de confesión. ¿Cuántos crímenes han encubierto? ¿Cuántos crímenes? Sí, crímenes. Delitos ya hemos dicho que no, que los delitos ya son menores. Pero ¿cuántos crímenes de sangre han encubierto? ¿A cuántos criminales? Que ellos saben quiénes fueron, pero el resto de la sociedad nunca lo sabrá. Entonces, ¿qué diríais eso, no? ¿Qué diríais vosotros si yo os digo eso, no? Que Dios y la religión cristiana son uno de los mayores encubridores de crímenes de la historia de la humanidad. Ya os digo, yo espero que haya algunos que sean sensatos y hayan hecho eso, ¿no? Y cuando se han confesado algún crimen han dicho, oye, mira, primero está el hombre, esto tengo que confesarlo en una comisaría, ¿no? Y declararlo en una comisaría, ¿no? Mire, me ha venido ese señor, fulanito de tal, y me ha confesado esto. Investíguenlo.
Y no quiere decir que sea verdad o mentira, puede ser un loco que va a confesar un crimen que tampoco ha hecho y se va a confesar al cura, pero bueno, el deber del cura es ir a comisaría y ponerlo en conocimiento, ¿no?, de la autoridad. Y eso, ese era simplemente el motivo que os quería contar por el que yo nunca he creído, uno de los motivos por los que yo nunca he creído en la religión católica. Entre otros muchos motivos, claro. Entre otros muchos. Ese es uno de peso. Que deberíais todos pensar un poquito, reflexionar un poquito sobre esto que acabo de contar. Algunos a lo mejor nunca sabíais para pensar en eso, ¿no? O igual sí, no lo sé. En lo de la cadena bucle, eso sí que no lo habéis pensado nunca, que no. Que si a un cura le cuentas un crimen, su cargo de conciencia le hace que tiene que ir a confesarlo también, ¿no? Y se lo tiene que confesar a otro cura. Y ese otro cura, cuando se convierte ahí en una cadena que de un cura a otro, del otro a otro, y al final todos los curas están enmierdados, ¿no? Con el mismo crimen, digamos, ¿no? Con un solo crimen va pasando de conciencia en conciencia, se lo tienen que ir confesando unos a otros. Teóricamente, claro, teóricamente. Entonces yo espero eso, ¿no? Que a lo largo de la historia ha habido muchos que no, que hayan dicho, oye, yo esto lo tengo que contar delante de un cura, ¿no? Y eso, y por eso contaba lo de esto, ¿no? De la historia esta de las taqueras de Sevilla y tal, de lo que sucedió con aquellos muchachos, ¿no? Y como son muchos. Pues ya os digo, en la época del franquismo la pena capital era esa para los que eran juzgados y para muchos como estos, que no eran culpables y los enmarronaron y los hicieron cabezas de turco para encubrir a alguien poderoso. Y eso sigue pasando hoy en día, eso va a pasar siempre, mientras exista el poder, mientras el poder lo controle, mientras existan los poderosos, gobiernos, ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras exista un sistema judicial con un poder judicial y ese poder judicial lo controle los otros poderes, y mientras haya unas fuerzas de seguridad, una policía, que también la controlan esos poderes, siempre va a suceder esto. Hoy, mañana y ayer. Y la religión siempre está metida por medio en todos los follones. No os habéis dado cuenta que siempre están en todas las fiestas así guapas, están ellos metidos por medio. A los que fusilaban en la guerra también los fusilaban en nombre de Dios y les daban ¿cómo se llama aquello? La extremaunción, ¿no? Los confesaban antes de morir, ¿no? El agua bendita aquello y en nombre de su Dios y los mataban en nombre de su Dios también, entre otras cosas. ¿Vosotros creéis que si un Dios fuera Dios de verdad, un Dios creador que ha creado al hombre y que vela por el hombre, iba a consentir semejante atrocidad, semejante aberración humana? O sea, ¿vosotros os creéis que un Dios iba a ser encubridor de crímenes? Directamente el Dios, ¿eh? Ya no el cura, que es un mortal, ¿no? Sino el Dios. ¿Vosotros creéis que un Dios iba a crear esos dogmatismos? ¿Para quién son sus hijos? Que según la Biblia están hechos a su imagen y semejanza. ¿Realmente creéis vosotros que si hubiera un Dios, ese Dios iba a permitir esto? No sé yo. Que no estamos hablando de Telecinco, ¿no? Ni de La Sexta y tal, ¿no? De, toma, 15 millones de subvención, ¿no? Para rescataros. Y decir lo que yo... Dice, hostia, la televisión, mira la barbaridad que está diciéndome, claro, porque le paga el gobierno, ¿no? No, estamos hablando de Dios, de creador. No creo yo que le haya untado a nadie, ¿no? Para que haga ciertas normas y para que calle ciertas cosas, ¿no? Y para que encubra ciertas cosas. No lo veo yo. Por esa vía no lo veo. No lo veo yo sobornado al Supremo, ¿no? Al creador. Y ya está, más o menos era esto lo que yo quería contar, simplemente, nada más. Podéis darle vueltas, podéis no darle vueltas, podéis hacer lo que queráis. Un segundo. Un cigarro por aquí, lo encuentro. Quien dice cigarro dice... Pues eso. Que podéis reflexionar sobre el tema.
quiera saber de la historia hasta que contar y quiera saber cómo fue realmente y tal, pues ahí está la historia, ¿no? Puedes mirar datos históricos, ¿no? Periódicos, fuentes, incluso eso. Por eso os he contado lo de la serie, ¿no? Lo de la serie de televisión. Había un capítulo por ahí de aquella serie de televisión. Había más, la serie estaba muy bien, ¿no? Hablaban de otros crímenes, ¿no? Del crimen de Fuencarral o del crimen de Don Benito, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Los típicos crímenes de la España más cañí, de aquella época, digamos. Siglo XX estamos hablando, ¿no? Finales del XIX y luego todo el siglo XX, ¿no? Porque eso ya es de finales del siglo XX. Y ya está, simplemente era eso lo que yo quería contar. Y ya está, le podéis dar vuelta, no le podéis dar vuelta, pues haced lo que queráis. Es gratis, lo que hagáis es gratis. Yo no voy a cobrar. Eso sí, ego tan sorbo, ya, hermanos, ya, levantaros, daros la paz y ya podéis marchar en paz.